Señor, nos presentamos en tu presencia, sentados a tu mesa espiritual para compartir de este pan maravilloso que es tu palabra. Yo te quiero dar gracias, Señor, por los corazones que son tocados, alcanzados por tu palabra. Gracias por los testimonios. Gracias por la gente, Señor, que reporta bendición a través de la radio. La gente, Señor, que reporta bendición en sus testimonios, en sus vidas, Señor. Gracias. Padre, ahora acudimos a sentarnos a tu mesa y comer de este pan que da vida, este pan que transforma, este pan, Señor, que sana al enfermo, este pan que resucita a los muertos, este pan, Señor, que da consuelo, este pan, Señor, espiritual, tu palabra que da esperanza. Úsame, Señor, por favor, instrumento en tus labios quiero ser, y que nuestros corazones sean esos receptáculos, Señor, preparados, acondicionados para recibir tu palabra, y que dé fruto en abundancia para tu gloria. Glorifícate, Espíritu Santo, en nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, vaya con su Biblia y leamos esa porción de la palabra del Señor, el texto que vamos a utilizar como base a lo que vamos a estar hablando hoy. Usted sabe que estamos hablando, o venimos hablando de una serie que hemos denominado Responsabilidad de los Padres, o Responsabilidades de los Padres. Esta es la cuarta ocasión que hablamos de esto y quiero dar gracias al Señor porque está produciendo bendición esta serie a través de la radio también para nuestras vidas, y esperamos que la gente que nos sigue a través del internet también sea alcanzada, bendecida. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33, dice: entonces el rey se turbó, se está refiriendo al rey David, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Cuando hablamos del rey David, estamos hablando, por no decirlo, del rey más importante que ha tenido Israel, el más influyente, un estratega, un hombre valiente desde temprana edad. Haciendo un poco de historia, usted sabe que David es el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí. David es nieto de Ruth y Boz. Es el segundo rey de Israel, sucediendo a Saúl. Y como decíamos, seguramente el rey de Israel más importante de la historia, nuestro Señor Jesucristo, que Él es el principal. David es el único que aparece con este nombre en la Biblia y sabe que es mencionado más de 1000 veces en este sagrado libro, el rey David, un hombre importante. Fíjese que en Lucas, en el capítulo 2, versículo 11, encontramos lo que está diciendo el ángel. Lucas capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Fíjese, ¿dónde nació Jesús? Porque usted sabe que el que nació en Belén es Jesús. Cristo es eterno, ha existido siempre. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sabe? David es reconocido en la Biblia. ¿Se acuerda que hablamos de una serie acerca de la música? David es reconocido como un adorador. ¿Sabe usted que David compuso varios de los salmos? David es un músico que además fabricaba instrumentos. Se dice que alrededor de 73 salmos son composición de David, pero no todos los salmos, ojo, porque hay salmos que son de Josafat, en fin, hay otros autores también dentro de los salmos. Dentro de algunas de las responsabilidades que ocupó David, recuerde usted que David es conocido también como pastor de ovejas, no solamente como rey. Antes de ser rey fue pastor de ovejas. A veces se presenta a David como un hijo de una categoría inferior, porque dice que él estaba pastoreando las ovejas, pero sabe, culturalmente era algo
normal en los hijos más pequeños. A medida que iban creciendo los hijos, iban colaborando en otras labores en el hogar, en la casa. Bien, entonces los hermanos más grandes de David hacían otra clase de trabajos. Bien, por eso que David pastoreaba las ovejas, porque era el menor, era un trabajo más ligero, más liviano, por decir así. Pero no es que David haya sido un hijo de una categoría distinta, o haya sido un hijo retardado, como casi quizás pudiera presentarse ahí como un hijo de una categoría inferior, para nada. David es el menor de 8 hermanos. Él fue escudero de Saúl, destacado por su valentía, ni hablar del tan reconocido episodio de David y Goliat, ¿se acuerdan? Una historia apasionante, todo un ejército ahí luchando atemorizado, más que luchando atemorizado con las amenazas de un hombre que 40 días estaba ahí, dale que dale, diciéndole que si había alguien que lo desafiara, hasta que escuchó David y se enfrentó con su onda. Fue ahí y con 5 piedras lisas y venció al gigante Goliat. Sabe que David como rey extendió los dominios de Israel. Es un rey excepcional, un ejemplo también de liderazgo. En el mismo libro de Lucas ya compartíamos un versículo hace un momento, pero del capítulo 2, ahora en el capítulo 1 de Lucas, versículo 32, hablando también de Jesucristo, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces, ¿sabe usted que David está dentro de la genealogía de Jesús? Por eso se habla de David como padre de Jesús. Mire, y otro detalle importante es que el Islam también venera a David como profeta. Ese es un datito que quise agregar acá para que nosotros también comprendamos un poquito más la importancia que tiene David. Un hombre excepcional en varios aspectos, ejemplo de valentía, ejemplo de adoración. Ve que hoy día incluso a los cantantes cristianos hoy día les llaman no solamente ministros de alabanza, sino, ¿cómo les llaman? Salmistas, imagínense, ¿eh? Porque David fue un hombre que le dio importancia a la adoración en el templo. Pero ahora vamos a meternos un poquito más a lo que hemos venido conversando, hablando, exponiendo acerca de esto tan importante como es la responsabilidad de los padres. ¿Le ha servido los capítulos anteriores? ¿Ha sido de bendición para usted? Qué bueno. Antes de meternos de lleno, hay otra característica importante que la Biblia relata también acerca de David, que está en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, donde se describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que eso es mucho más importante todavía de lo que diga el Islam. Dice más: ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Mire qué tremendo esto. Qué hermoso sería de que el Señor también dijera de nosotros que somos personas conforme a su corazón. Mire, ¿ve? Entonces David cumplía este requisito de ser un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre con muchísimos aciertos. Es cosa de meterse, sumergirse en su historia. Hoy día vamos a ver solo la primera parte de esto, porque es digno de darnos el tiempo y hablarlo de dos partes, porque David, pese a que experimentó victorias en el tema de la guerra, fue valiente, corajudo, dirían. David, en su casa se le presentaron serios problemas, y serios problemas también enfrentó él en su intimidad, en el área sexual. Y la Biblia, fíjese que la Biblia no omite estos detalles. La Biblia no encubre esta parte de David. Sale esa parte buena que hemos venido diciendo, ¿no es cierto? Un destacado rey, recordado rey. Imagínense que a Jesús le decían hijo de David. ¿Se acuerda usted ese capítulo donde está ese hombre ciego, Bartimeo, y decía Jesús, hijo de David? Imagínense la importancia de David en Israel. Sin embargo, un hombre que cometió varios desaciertos, y como decía la Biblia, habla de aquello también. ¿Por qué la Biblia hablará de estas cosas?
¿Por qué la Biblia, digámoslo así entre comillas, no cayó estos detalles? Hay alguien por ahí que dijo: el inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los errores de otro. Un dicho que hay, como un proverbio, no de la Biblia, por cierto. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Fíjese que esto que vamos a hablar ahora de David como padre, como líder de una familia, quedó en la Biblia para nosotros como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces ya sabe que esto que vamos a hablar ahora no es que se busque avergonzar, por decir así, la figura de este rey, sino que quedó como ejemplo para que usted y yo aprendamos, vivamos, seamos precavidos y que la palabra, como ella misma lo relata, sea esa luz que necesitamos en nuestro diario andar. ¿Se acuerdan ustedes que un día David no fue a la guerra? También relatado esto en 2 de Samuel, y miró a una mujer casada, esposa de otro hombre, del ejército también de Israel, y la codició. Hizo todo un plan, la trajo y tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Se acuerda usted más o menos el pasaje, verdad? Vamos a avanzar rápido para no entrar tanto en detalle. Pero esa mujer, producto de esa relación pecaminosa, quedó embarazada. David tenía varias esposas y a eso se suman varias concubinas. El gran detalle que esta mujer, Betsabé, era una mujer casada. Sin embargo, David no respetó aquello. David estaba en un espacio, llamémoslo así, de ocio, no tenía que estar en el palacio, y tenemos una gran enseñanza de que el ocio es peligroso. Mentalmente, a veces también las personas con depresión, ¿saben lo que se le aconseja hacer? A ocupar su mente, porque la ociosidad es peligrosa. ¿Ve? Entonces David estaba en esa situación, ve a esa mujer, la codicia, y luego la manda a llamar. Le dijeron a él que esa mujer era una mujer casada, pero David no escuchó. Ahí tenemos otra enseñanza más. Se dice que cuando usted y yo estamos en las alturas, el primer sentido que falla es la audición. Seguramente David ya estaba medio despegado del piso. Él es el rey. ¿Ve? Entonces él pregunta: ¿quién es esa mujer que se está bañando? Y cuando le dan la respuesta, le dicen que es esposa de. ¿Qué pasó con David? No escuchó. Le dijeron: hey, es una mujer casada. Él encubrió ese pecado, más encima se enteró que esta mujer quedó embarazada y planea luego que este hombre, el esposo, no quiso acostarse con su mujer, pese a los intentos que David hace incluso de embriagarlo. Planea la muerte. Era como su mejor hombre de guerra y dice que lo pongan en la primera línea de batalla. Esa más o menos usted historia la conoce. David encubre el pecado. De hecho, después encontramos esa enseñanza de los salmos, donde uno de esos salmos, David relata la experiencia y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. No fue fácil para David, un hombre que la Biblia lo relata como un hombre conforme al corazón, callar esa desobediencia. Pero David fue descubierto. ¿Se acuerda usted que va el profeta Natán a la casa del rey y le da como una especie de parábola y le pregunta la opinión acerca de ese suceso? David contesta de manera muy atinada y el profeta le dice que ese hombre de la historia era él. Desde ahí en adelante la historia de David comienza a cambiar. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 7, porque esta historia creo que es conveniente, hermano, hermana, que la revisemos, porque vamos a sacar varias enseñanzas desde acá. 2 de Samuel capítulo 12, desde el versículo 7, dice la palabra del Señor: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ve, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno,
Además te di la casa de Israel, de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Si David consiguió llegar alto, imagínense, este error lo privó en que Dios le añadiera aún más. Sigue diciendo, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. A ver, detengámonos un poquito ahí, que David no lo mató él personalmente, pero fue el que creó la maniobra, la ideó, creó esa estrategia. Pero acá el Señor, el profeta, el Señor por el profeta le está diciendo que él lo mató. Fíjese. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y aquí yo quiero que nos detengamos una vez más para observar que las decisiones de los padres afectan también a los hijos. Más allá de que usted pueda decir, bueno, mis hijos ya están grandes, ya se pueden valer por sí mismos, las decisiones y los errores de los padres alcanzan también a los hijos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Esta es la primera acción que podemos destacar de David, reconocer su error. ¿Sabía usted que David tenía la facultad de mandar a matar al profeta? David es el rey. Esto demuestra, fíjese, ya dijimos que David, pese a que se desvió en este aspecto, esto demuestra, no se olvide, que Dios habla de David como un hombre conforme a su corazón. Entonces la primera acción después de equivocarse, de que Dios descubre nuestro pecado, no es seguir encubriendo nuestro pecado, porque si encubrimos nuestro pecado no podemos acceder al perdón. Para acceder al perdón tenemos que confesar nuestros pecados, como dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David reconoce su situación, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjese. Y sigue diciendo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo producto de esa relación pecaminosa con Betsabé. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Cambia desde aquí en adelante la historia para el rey David. El mismo que derrotó a Goliat, el mismo que escribió el Salmo 23, hoy lo vemos enfrentado aquí en este pasaje de la Biblia, ahora en una crisis. Fíjese que había algo en común. Les dijo que la espada no se apartará de tu casa, de su familia, de su hogar. Comienzan entonces los problemas. Y no se olvide que esto viene como consecuencia de la desobediencia de David. ¿Cuántos hijos tuvo David? Buena pregunta, para tenerlo como dato. Eso lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. No está precisado exactamente, por lo menos en este pasaje, el número específico de los hijos. Pero fíjese, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de
Ahinoam, jezreelita, el segundo Daniel de Abigail, la de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hijo de Tamai, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Cefatías de Abitaí, el sexto Itream de Egla, su mujer. Estos 6 nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. 6, mantenga ese número. Sigamos. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsuá, hija de Amiel. Y Salomón, hijo de Betsuá, hija de Amiel. 10 tenemos, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y otros 9, dice, imagínense, diferentes madres. ¿Cómo lo habrá hecho? Buena pregunta. Ibhar o Ibhar, Elisama, Elifetet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifetet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Si se fijan, entonces tenemos 19 hijos ahí, pero hay un detalle, porque tenemos estos 19 hijos a los cuales no precisa la Biblia los hijos de las concubinas. ¿Ve? Ese es otro detalle, no están acá señalados los hijos de las concubinas. Bien, eso como detalle nada más entre paréntesis. Ahora vamos a 2 de Samuel en el capítulo 13, en el versículo 1, porque ahora nos vamos a dar cuenta de una historia fuerte que comienza a ocurrir. La palabra del Señor, se va a cumplir lo que el profeta le anunció al rey David que ocurriría en su hogar. ¿Lo tiene? Para que me vaya siguiendo, porque acá ya tenemos el desarrollo. 2 de Samuel, capítulo 13, para que vayamos siguiendo la lectura, porque la palabra profética que anunció Natán se va a cumplir y la espada se levantará en el hogar de David, por graficarlo de alguna forma. 2 de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 1, dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. El hijo mayor se enamoró de su hermanastra. Comienzan entonces a presentarse ya los problemas serios, no en el exterior, no con los enemigos, sino que comienzan a presentarse los problemas en el hogar de David. Y sigue diciendo: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Es su hermana, de alrededor 15 años tiene ella. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Y Amnón tenía un amigo, fíjese este amigo, analice usted sus amistades, porque hay amigos y amigos. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. O sea, este amigo es el primo de él. ¿Ve? Y aquí se pueden ir entrelazando las historias de David con la historia de lo que está ocurriendo ahora con los hijos de David. Comienza a maquinarse, a prepararse un plan, porque este hombre, Amnón, hermanastro, medio hermano de esta joven mujer, quiere tener relaciones sexuales con ella. Eso es lo que quiere hacer con Tamar en este caso. Y Jonadab era un hombre muy astuto, lo dice la palabra, ¿ve? Y este le dijo, versículo 4, y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí?
Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Ve? Ya es una situación con rasgos similares a lo que le pasó a David. Aquí estamos hablando de que ellos tienen un parentesco familiar. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: ya sabemos que es el primo, amigo de Amnón. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Es un plan, es una idea. Vamos, sigamos. ¿Qué pasó? Le hizo caso. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y me haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. A ver, piense un poco qué es lo que está ocurriendo acá, porque esto es todo producto de un plan. Ella está cocinando y seguramente él ya se está imaginando, él está a su vez cocinando en su mente lo que va a ocurrir más tarde. Y dijo Amnón: echad fuera versículo 9, vamos al versículo 9. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Se va cumpliendo el plan que tiene Amnón paso a paso. Aquí va a ocurrir algo bien complicado que le va a desatar a David una serie de problemas, una serie de situaciones que terminará con la vida de alguno de sus hijos. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Fíjese que esto hay que leerlo en base a un discernimiento. Porque alguien puede decir: bueno, ¿qué tiene de malo que, no sé, se siente al lado? Aquí la propuesta es derechamente sexual. De otra forma no entendemos la respuesta que ella da en el versículo 12. Ella le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. ¿Se da cuenta? Que la propuesta es derechamente sexual, que él está diciendo que quiere, en otras palabras, no lo dice así la Biblia, tener relaciones sexuales con ella. Ella le dice: no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Ella lo tiene claro. No hagas tal vileza. ¿Se da cuenta? No es que no había una conciencia de lo que se estaba haciendo, hay una conciencia. Versículo 13: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? ¿Ve? Esta respuesta que ella le está dando da clara luz que él le propone que tengan relaciones sexuales. Ella se opone, ella sabe las consecuencias, ella sabe que eso no es bien visto en Israel. Ellos han sido formados por David, el rey, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mire lo que ocurre. Versículo 14. Mas él no la quiso oír.
¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con David cuando le dijeron que esa mujer era casada? ¿No escuchó? Se da cuenta que como que se replica, como que es una copia, es una imagen de los dos sucesos o del suceso que le ocurrió a David. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, o sea, empezó a haber un forcejeo ahí, la forzó y se acostó con ella. Vuelvo a decir, aquí la Biblia está diciendo se acostó con ella, lo que quiere decir es que tuvo relaciones sexuales con Tamar, su media hermana. Versículo 15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento. Miren lo que ocurre luego de que él consuma ese hecho de tener relaciones sexuales con su hermana o su hermanastra. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que él odió con que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. ¿Saben lo que ocurre acá entonces? Que esto nos da a conocer que el deseo era netamente sexual. Nada más. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Fíjese que es curioso esto, porque ella es hija del rey y el criado la echa afuera también y le cierra la puerta. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. No sé si más o menos va siguiendo la historia de los acontecimientos, ¿no es cierto? Amnón desea tener relaciones sexuales con su hermana, su media hermana. Junto con la ayuda de un primo, amigo, hacen un plan, lo llevan a cabo y luego rechaza a su hermana, quien llega donde Absalón. Absalón conoce la situación y sabe que lo único que relata la Biblia como acción de David es esto que acabamos de leer. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Él es el rey. Él es el rey de una nación encargado de aplicar la justicia en un país. Pero parece que el único lugar donde no hay tal atribución es en su casa. Se enojó mucho, dice la Biblia, pero no habla de ninguna acción. Amnón debería haberse casado con su hermana por ese hecho que hizo, esa vileza que le llamó ella. Sin embargo, no lo hizo, y el rey, ¿qué le dijo? No aparece, no hay registro. Ahí tenemos una gran enseñanza para las familias, para los padres. A veces por evitar situaciones, por evitar confrontaciones, por evitar a lo mejor un mal momento en el hogar, ¿sabe qué? Mejor quedarse callado. Mejor no tomar ninguna medida de disciplina, porque ni siquiera todos los padres a veces de acuerdo con que se aplique disciplina. Se desautorizan a veces entre los padres. El padre aplica una disciplina, la mamá la levanta. La mamá aplica una disciplina, el papá la levanta. Y a veces los hijos buscan ahí dónde encontrar la mejor posición para ellos. Si le convienen, están del lado de la mamá, y si no les convienen, estarán del lado del padre. Pero fíjese, versículo 22 de 2 de Samuel 13. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Quiere decir que la expresión está ni bueno ni malo, bíblicamente,
lo que la Biblia nos está diciendo es que no le dirigió la palabra. Eso es lo que quiere decir. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. ¿Sabe lo que pasa con Absalón acá? Que donde ve que su padre no hace nada con lo que hicieron con su hermana, él comenzó a abrigar en su corazón odio, resentimiento, rencor, no solo contra su hermano Amnón, sino contra su padre. Y esto, si hubiese que buscarle una justificación, es por el hecho de que el padre David no aplicó, no hubo medida correctiva, no hubo llamado de atención. Él se enojó mucho y eso es todo lo que la Biblia dice. David tiene en este momento aproximadamente 53 años de edad, para que usted se haga una idea. Amnón 22, Absalón 20, Tamar 15 y Absalón 2 años. ¿Qué le parece? Es fácil mirar esto, ¿no es cierto?, desde la vereda del frente hoy día y decirlo, especialmente a los padres que están escuchando o las madres, wow, debería haber hecho algo, como lo hacían con uno, con la mayoría de nosotros. Cuando nos equivocábamos, a medida que era más grave el error, así también era la disciplina, ¿o no? ¿Le pasó a usted? Yo se los he contado. Yo aborrecía el sauce que estaba fuera de la casa. Yo sabía que si mamá salía enojada, era porque iba al sauce. No a llorar, no era un sauce llorón este. Los que llorábamos éramos nosotros después. Había disciplina, había respeto. ¿Sabe? Una de las cosas que hoy día se ve en menos escala hoy, en estos tiempos, es que había un respeto por la casa. Se le exigía a los hijos llegar a cierta hora y uno tenía que llegar, porque el no llegar a esa hora le iba a complicar la próxima salida, fuera donde fuera, aunque fuera a la iglesia, porque sabían que la reunión terminaba más o menos a tal hora y más o menos a tal hora ya había que estar en casa. Eran otros tiempos, no había teléfono celular. Entonces uno corría el riesgo de que si se atrasaba, no lo estarían esperando con el gozo del Señor. No lo estarían esperando para decirle dónde estuvo la palabra. Antes de eso vendría otra palabra de ministración de parte de la autoridad del hogar. Tiempos que eran diferentes. La disciplina de los padres hacia los hijos, por más que estén pasando los tiempos, pero la Biblia, recuerde lo que nos enseña, y lo hemos venido mencionando en todos estos capítulos, instruye al niño en su camino. A medida que vaya avanzando el niño, hay que enseñarle disciplina, hay que enseñarle responsabilidad. A medida que pueda ir tomando responsabilidad, hay que enseñárselo. Muchos de nosotros, tempranamente en nuestra niñez y parte de la adolescencia, ya tuvimos que salir a trabajar. Y nos dimos cuenta que las heladeras no se llenaban solas. Nos dimos cuenta que había que ir a trabajar. Nos dimos cuenta que costaba. Nos dimos cuenta que no todos los jefes eran simpáticos, porque a veces los hijos se quejan que los padres son antipáticos, que no comprenden porque no les dan las cosas que quieren. Pero cuando se sale al mundo exterior, se da cuenta que los jefes no todos son simpáticos. La mayoría parece que son formados en la misma escuela. ¿No es cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? No están aquí sus jefes, no se preocupe. ¿O sí? Puede ser que sí, no lo sé. ¿Se da cuenta? Pero yo conversaba con una persona, pero eso le ayudó a uno para entender que muchas de las cosas que decían los padres cuando decían estudia, porque yo no quiero que tengas la vida que yo tuve. ¿Le dijeron sus padres eso a usted? Estudia para que te vaya bien, estudia para que seas profesional. Yo me acuerdo de una panadería industrial que yo trabajaba, había uno de los maestros que decía, todo esto porque no le hice caso a mi mamá. Me decía, estudia, hijo, para que se haya abogado. Y estaba ahí haciendo pan. Dios bendiga a los panaderos, hay muchos hermanos que trabajan en eso. Pero después, cuando se sale al mundo exterior, por decir así, uno se da cuenta
de que en muchos de los casos esos dichos de los padres eran verdad? Que la vida afuera era brava, que afuera la cosa está competitiva, pero uno muchas veces recién reaccionó estando ya afuera de casa o una edad ya avanzada, adulto, se recordó de las palabras de mamá, se recordó de las palabras de papá. Pero ¿sabe qué? David acá no hay registro en la Biblia que haya tenido alguna acción disciplinaria. Eso gatilla en Absalón que abrace rencor y odio contra su hermano. Señoras y señores, esto no va a quedar así. No va a quedar así. No crea usted que Absalón se va a quedar de brazos cruzados diciendo, bueno, mi papá se enojó y ya está, bueno, sigamos como que nada pasó. No. Él tomó, como quien dice, la facultad. Él lo sintió que él tenía que hacer algo por vengar la deshonra que se le hizo a su hermana. Vamos al versículo 21. David se enojó mucho. Es lo que nos señala el versículo 21, quiero decir, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. David se enojó mucho, pero no le aplica a Amnón los preceptos de la ley tal cual debiera. Es una falta. ¿Sabía usted que hay un pecado que es el pecado de omisión? El pecado de omisión. A lo mejor usted no hizo nada, pero por no haber hecho nada, usted pecó. Cuando tenía que haber hecho algo, dejó pasar lo que tenía que haber hecho, lo correcto, el pecado de omisión. David conoce la ley. Si David era un hombre que amaba la ley, los primeros 5 libros de la Biblia lo amaba. Cuando se escribe bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Más adelante dice, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. David amaba la ley, pero aquí, sin embargo, en su familia no la aplica. El incesto se castigaba con la muerte, según Levítico 20:17. Hay una Biblia, la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, añade, y no molestó el espíritu de Amnón, su hijo, porque lo amaba debido a que era su primogénito. He aquí la razón de su inacción. Aquí está la falta, hermano, hermana. Aquí está el problema. Aquí está el problema. David no aplica la ley, no aplica corrección, no aplica disciplina, conociendo la ley, amando la ley. Sigamos. ¿Usted cree que Absalón se quedaría de brazos cruzados? No. Vamos ahora al versículo 28 de este mismo capítulo 13 de Segunda de Samuel. Dice, y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Mire, ¿se acuerda usted de las palabras de Natán? Nunca se apartará de tu casa la espada, y aquí se está cumpliendo, matadle, es su hermano, su medio hermano. Y no temáis, pues yo os he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Palabras de Absalón, miren, para matar a su medio hermano. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. No se quedó de brazos cruzados Absalón. Ahora la pregunta que yo creo que todos nos hacemos, bueno, ¿y David qué hizo después de esto? Versículo 31. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Versículo 37, la segunda parte dice, y David lloraba por su hijo todos los días. Wow. Esta pareciera una historia casi a veces escondida de David, como que nos concentramos más en esa parte de adoración, de rey, pero no vemos esto. David está sufriendo, David está llorando.
David no la está pasando bien ahora en el área familiar, pero vamos más atrás. Consecuencia de una mala decisión, consecuencia de no escuchar la voz de Dios, la ley de Dios, tiene consecuencias. Papi, mami, las decisiones que tomamos hoy. Y eso lo saben muy bien los psicólogos que atienden muchas veces a estos niños que quedan con complejos, con trastornos, con situaciones difíciles una vez que se separan los padres. Cuando el padre a veces tiene derecho a estar con el hijo algunas horas a la semana, algún día a la semana y sacarlo, eso es todo lo que están con papá o con mamá. Se da principalmente en el tema de los padres, porque la madre es la que queda con los hijos por lo general. El hijo le cuesta adaptarse a eso. ¿Sabe que hay hijos que se forman con un resentimiento en su corazón por el hecho de que les faltó el papá en la casa, de que aunque el papá depositaba, aunque el papá cumplía con la provisión, pero le faltó papá, el papá consejero, el papá que marcara la autoridad? Muchos de la gente que hoy día está detrás de las rejas, ¿sabe lo que dicen? En otras palabras, que le faltó papá en la casa, le faltó la autoridad, porque muchas de esas personas, el otro día me contaban un testimonio, precisamente después de una de estas exposiciones en la radio, de un hombre que llegó a la cárcel porque él dice que le faltó el papá en la casa. Yo me crié en la calle, hacía lo que quería, faltó papá, faltó la autoridad. Dios bendiga a las madres que hacen doble rol. Dios bendiga a esas mujeres valientes que hacen doble rol. Pero sabe, hoy día la sociedad tiene los coletazos, los efectos de hijos que se forman a veces con solamente uno de los dos. David lloraba, dice la Biblia, todos los días por su hijo. Versículo 38. La última parte del 37 ya la compartimos. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. ¿Usted cree que esto termina acá? ¿Usted cree que ya Absalón está contento con que se hizo humanamente justicia? Lo que no hizo su padre lo hizo él. ¿Usted cree que él queda contento? Sí, bueno, ya lo logré, lo conseguí. Envileció a mi hermana. Bueno, ya está. Amnón está muerto. Pero no. Absalón no se queda de brazos cruzados. Se va y está lejos 3 años. Y el rey David, dice el versículo 39, deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Pero ¿sabe qué? Ahora Absalón, si fue por la vida de su hermano, ahora irá por la vida de su padre. Qué tragedia esto, hermano, hermana. De verdad que estamos frente a una historia bíblica, por decirlo menos, escalofriante. No es fácil para David, el rey, el luchador, el estratega, el adorador, lo que está enfrentando en su familia ahora. Es difícil esto. Absalón no se queda de brazos cruzados. Está 3 años lejos de Jerusalén, se viene a Jerusalén y está 2 años más pasan para que pueda reencontrarse con su padre. Vamos ahora al capítulo 15 de 2 de Samuel. Desde el versículo 1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Imagínense,
este príncipe, por decirlo así, venía la gente, él empieza ahora a desacreditar a su padre. Él empieza como a influir en la mente de la gente de que las cosas están mal y de que él tiene que ocupar el lugar de rey porque será distinto. Esto es el espíritu absalónico. El que tiene el complejo y que dice: yo hago las cosas mejor porque las cosas no están bien, yo lo haría de forma correcta. Cuidado, que eso es lo que hoy día se está levantando en muchas denominaciones, causando división, mutilando a la iglesia. Eso es lo que está pasando con Absalón. Absalón no se queda tranquilo con la muerte de su hermano, ahora va por el reinado, porque siente que su padre no hizo las cosas bien. Y tiene en cierta razón, ¿verdad? Ojo. Pero se rebela. No le parece bien que su padre no haya aplicado disciplina. Y fíjese lo atento que era. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Mire qué lindo, ¿eh? Qué acto de cortesía, entre comillas. Pero este hombre tiene un plan siniestro, por decirlo así. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. A ver, mire, fíjese en algo. Por temas de tiempo no podemos ahondar mucho en esto, pero está muy interesante. Algún día me gustaría predicar exclusivamente de esto, del espíritu de Absalón, que hoy día se está levantando en muchas iglesias. Absalón se levanta resentido. Absalón cree que él es la persona ideada, y Absalón se revela a la autoridad. Yo les pregunto, ¿quién puso a David como rey? Dios. Absalón se está levantando en rebeldía contra la autoridad puesta por Dios. Cuidado con eso, porque ese espíritu anda hoy día también circulando. Bien, ¿qué es lo que hace Absalón? Váyame siguiendo, porque yo quiero que usted aprenda a discernir las cosas. ¿Qué es lo que hace Absalón? Empieza a ganarse el corazón de la gente. Porque cuando está el espíritu absalónico actuando, lo que se empieza es a influenciar a otros. Ojo, ¿para qué? Para que la rebelión sea más fuerte con el que está al frente. Esto está ocurriendo hoy en estos tiempos. El espíritu absalónico se está manifestando en distintos lugares, en distintas congregaciones. Mire, y así robaba, dice la Biblia, Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria. Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. ¿Le cree usted? ¿Le cree usted a Absalón? Está enfermo Absalón. Sigue diciendo: y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo disfruto esto. No sé si usted también está saboreando la palabra. Oiga, tiene una riqueza tan grande. Usted dijo que no le creía. ¿Por qué? Porque el corazón de él está torcido. El corazón de él está desviado. Él va y miente, va con una idea o dice que va a hacer una cosa y hace otra. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. ¿Sabe lo que está queriendo decir la Biblia ahí cuando habla de su sencillez? Que esta gente era ingenua. A eso se refiere. Ellos en realidad iban como que pasan por aquí: oye, vamos, no, si la cosa está buena, sí, va. Y lo seguían, pero no sabían. 200 hombres más. ¿Sabe? Más adelante
lo que vamos a ver, que Absalón ahora va a ir por la corona de rey. Más adelante vamos a ver que el propio rey tiene que huir de uno de sus hijos, que el rey sigue sufriendo por causa de su propia familia. Más adelante vamos a ver que el rey deja el palacio, lo toma Absalón y quiere dar una señal potente al pueblo. Le hacen una tienda a Absalón y comienza a tener relaciones sexuales con las concubinas de su padre, que es una forma de decir: señoras y señores, denme la bienvenida, aquí está el nuevo rey. Pero Absalón sabe que no puede decir que efectivamente es el rey mientras esté vivo el rey vigente. Por lo tanto, el plan de Absalón ahora será ir por la cabeza de su propio padre. Eso vamos a verlo en el próximo capítulo. Padre, te queremos dar gracias. Tu palabra, Señor, es tan grande, tan poderosa, y cuánta enseñanza, Señor, nos da a nosotros. Señor, queremos cada día ser sensibles a tu voz, a tu palabra. Y Señor, estamos revisando la historia de un gran hombre, un adorador. Pero Señor, algo pasó, que el hombre que ganó muchas batallas en favor del pueblo de Israel, tu palabra nos está mostrando que está perdiendo una batalla al interior de su propia familia. Se le está yendo de las manos la situación. Señor, ¿y a cuántos hoy también, Señor, se les está escapando o ya se les escapó la familia? Oh Señor, clamamos a ti, porque creemos que tu palabra es la fuente de la sanidad y la guía perfecta que el hombre necesita. Que no seamos rebeldes, Señor, a tu voz, porque hoy día a veces los padres tienen problemas para aplicar disciplina, porque a veces, Señor, por evitar una discusión, porque a veces ni siquiera hay una armonía en el matrimonio, por evitar malas caras, discusión, o por saber lo que sigue, Señor, que va a ser a lo mejor días sin hablar, producto de aplicar una disciplina al niño, a la niña, a los hijos. Mejor es callar sin saber, Señor, que eso puede traer severas consecuencias. Señor, hoy día, ¿cuántos hijos hay que sufren porque saben que papá, mamá está con otra persona? Y Señor, ellos tienen que, los hijos, en algunos horarios, algunos días de la semana, encontrarse con papá. ¿Cuántos niños, Señor, hay en esta sociedad actual que se dice ser moderna, contemporánea, pero cuántos niños, Señor, hay dolidos, heridos, porque extrañan, Señor, a papá en casa? He sido testigo, Señor, de aquello, de escuchar a un niño pequeño orar, llorar, gemir por extrañar a papá, pero papá ya está con otra persona. Papá ahora tiene otro hijo, otra hija. Papá ha construido una nueva familia. Señor, queremos pedirte que por favor, Señor, orar por esos corazones, por esas vidas, por esos corazoncitos, especialmente de esos pequeños, de esos niños que muchas veces quedan con los abuelos, o que los abuelos son sus principales tutores. Padre, que puedas tú, amado Jesús, aparecer tempranamente en la vida de esos pequeños, para que esos corazones, Señor, que hoy día albergan odio, rencor, resentimiento hacia la vida, puedan, Señor, recibir esa paz que solamente tú sabes dar. Señor, cuánto sufre hoy día la sociedad, pero producto de la familia que está enferma. Y esto, Señor, no tiene nada que ver con dinero, porque las familias adineradas también sufren lo mismo, porque los matrimonios hoy se diluyen tan fácil en una sociedad de lo desechable. Las relaciones interpersonales parece que también lo fuera, y el matrimonio también. Matrimonios, Señor, que al poco tiempo de haberse constituido se disipan,
se disuelven, producto de la incomprensión, de la intolerancia y principalmente en muchos casos producto, Señor, de corazones que no te conocen. Pero eso también, Señor, ha sacudido la iglesia. La iglesia hoy también sufre al ver, Señor, que la familia está maltratada. Al ver, Señor, que muchas veces lo que vemos dentro de las congregaciones es solamente apariencia. Es solamente gente que se muestra con un lindo rostro, pero al interior de las familias a veces, Señor, los matrimonios no hablan, no conversan. A veces, Señor, es más atractivo ver una película que conversar. Padre, la familia está sufriendo. Y como iglesia, como parte, Señor, de tu cuerpo, hoy clamamos e intercedemos por la familia, Señor, de esta ciudad, por las familias de esta nación, por las familias de la tierra, especialmente por tu iglesia, porque esto, Señor, también ha sacudido a tu iglesia. Ayúdanos, por favor, te lo ruego. Y nos encomendamos en tus manos. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje y tenga plena libertad en nuestros corazones, para que podamos, Señor, a partir de las familias de la iglesia, mostrar, Señor, que se puede ser una familia feliz, una familia disciplinada, una familia con valores, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.